Queridas amigas, queridos amigos, es un gusto poder encontrarnos en este espacio de la columna semanal del Popular. Este tiempo, que es un tiempo que ha sido de profunda reflexión de los militantes sociales, de los militantes de izquierda en Uruguay, porque es el que atravesamos después de una dura derrota electoral en el año 2019, nos ha ayudado a encontrar múltiples causas acerca de esa derrota, de la relación de los movimientos sociales con el gobierno, de las insuficiencias programáticas, de la ausencia de una batalla cultural dada con mayor intensidad. Pero hay un enorme consenso en que una de las causas de esa derrota fue las dificultades en el área de la comunicación. Por lo tanto, es un gusto poder sumarnos en ese terreno y ojalá esta columna se transforme en una trinchera que permita defender determinadas ideas. En un momento muy especial, porque todo este tiempo de debate, la campaña electoral del 2019, las campañas municipales, intentamos establecer con nuestro pueblo la premisa de que se confrontaban dos proyectos de país. Un proyecto de país que tendía a la justicia social, al desarrollo productivo y a profundizar la democracia, y otro proyecto de país que por sus contenidos era antinacional, antipopular y profundamente antidemocrático, y que su materialidad era concentrador de la riqueza, que se enfrentaban esos dos paradigmas. Ese debate quizá tuvimos insuficiencias para darlo con nuestro pueblo, pero a casi la mitad del periodo de gobierno, hoy es contundente la realidad, demasiado contundente. Basta recordar que durante los 15 años de gobierno frente amplista, cada vez que colocábamos un indicador de mejora, sea este el aumento del salario real, el aumento de la inversión educativa, el aumento de la inversión en vivienda, el aumento de la inversión pública social, el descenso de la pobreza, en la prédica neoliberal se establecía que todos esos logros en materia económica, todas esas conquistas en materia social, obedecían a un fenómeno, el viento de cola en la economía. Como que los 15 años de gobierno del Frente Amplio, más que logros del gobierno, tenían que ver con la casualidad de una circunstancia económica favorable. Es cierto que hubo años en que los precios de los principales productos de exportaciones tuvieron condiciones favorables. También hubo que enfrentar momentos de crisis, como la crisis más grande desde el año 29 que recuerda el planeta, la del año 2008, el estallido de la burbuja financiera en Estados Unidos que arrastró a la economía global y a una recesión que sufrió todo el continente salvo nuestro país. O tuvo que enfrentar los gobiernos frente amplistas la profunda caída económica de Argentina y Brasil desde el año 2014. Fenómeno tan importante que no recuerda registro la historia nacional donde el Uruguay se haya logrado desacoplar de una región en crisis. Ahora bien, sacando estas salvedades, aún colocando años en los que la economía y la exportación de nuestros productos tuvo condicionantes favorables, el mejor de los 15 años frente amplistas queda pálido con lo que han sido los últimos 18 meses del gobierno de coalición de derecha. Récord absoluto de las exportaciones. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuál es el cambio sustantivo? Que lejos de estar acompañado este proceso con indicadores de mejora de los salarios, de las jubilaciones, de los indicadores de pobreza y exclusión social, está acompañado del crecimiento económico que tiene datos muy relevantes, tanto que en el último semestre del año pasado estaba por encima de la situación de la pandemia, de la prepandemia, está acompañado por rebaja de los salarios, rebaja de las jubilaciones, deterioro de la inversión educativa, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Esto es, deterioro en términos constantes, pero mayor aún en relación al Producto Bruto Interno, deterioro de la inversión en vivienda, deterioro de la inversión pública social. O sea, el crecimiento económico está dejando afuera de la participación de ese crecimiento a la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Y esto está muy lejos de ser un problema técnico. Es un problema político y es un problema social, pero fundamentalmente es un problema que conspira contra las propias bases de desarrollo. No se puede pensar que se van a resolver problemas estructurales del país con niveles tan regresivos de redistribución de la riqueza que fundamentalmente el trabajo genera. No se va a resolver ni la crisis urbana, ni la segmentación territorial, ni la enorme disparidad que existe al acceso a los niveles educativos y culturales, ni los problemas cada vez más relevantes desde el punto de vista de la inseguridad alimentaria.
Entonces, un momento donde el modelo se demuestra con muchísima crudeza. Y lo que es además hace que sea todavía más contundente el dato, es que el proyecto era aún peor. O sea, si uno mira los datos de la orientación económica que fueron presentados con mucha claridad, cuando en el Parlamento de la República se discutió el presupuesto nacional, el pronóstico era todavía más crudo. La orientación económica establecía que iba a haber una caída en el año donde afectó la pandemia, pero se iba a recuperar rápidamente y que después de esa recuperación iba a existir crecimiento económico de manera sostenida. Y los datos de la orientación económica decían, bueno, en un escenario para un quinquenio donde la economía va a crecer, los salarios ni siquiera van a recuperar el punto de partida que tenían en el 2019. O sea, lo que no podemos negar es que existió acerca de mostrar las patas a la sota cuando se ubicó el proyecto económico, mucha sinceridad. Lo que no existió sinceridad fue en la campaña electoral, porque en el programa presentado a la ciudadanía se colocaba como un elemento sine qua non, un compromiso de campaña central, quizá de los principales de campaña por la propia desconfianza que el comportamiento de la conducción de derecha ha tenido sobre los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, era mantener el salario real y en la medida que crezca la economía, que los salarios crezcan acompañando el crecimiento de la economía. Esto que no pasó en los 90, cuando la economía creció un tercio en esa década y los salarios no llegaron a crecer un 3%, en este periodo es todavía peor. El planteo es, la economía va a crecer y los salarios ni siquiera van a mantener el salario. Después de la recolección de firmas, del referéndum, de la marcha más importante que en muchos años de los trabajadores de la educación, de un gigantesco 1 de mayo, al menos se alcanzó en la negociación colectiva que el deterioro no fuera tan profundo y que al final del periodo de gobierno los salarios llegaran al nivel que tenían en el 2019. Pero no quita un elemento que es de una contundencia muy profunda. Quienes nos prometieron los 5 mejores años de nuestra vida nos están ofreciendo 60 meses donde cada uno de esos meses, la capacidad de compra de la familia trabajadora uruguaya es una capacidad de compra que se ve deteriorada. La capacidad de compra de la familia de los jubilados del Uruguay es una capacidad de compra que se ve deteriorada. Más aún en el último tiempo, con impulso de la inflación, aumento de tarifas, disfrazado, vía no devolución de una parte de la recaudación del IVA en las tarjetas, vía modificación de las franjas del IRPF y el IAS que le permiten a ese impuesto que prometían en campaña eliminar, en el caso del IAF, recaudar más de 50 millones de dólares, ir pulverizando una tras otra las campañas electorales. La de los impuestos, la de las tarifas, la de los salarios, la de los derechos de los trabajadores, y no nos tiene que extrañar, porque no se puede aplicar un modelo desigual si simultáneamente no se limita la capacidad de acción, la capacidad de respuesta, la capacidad de lucha de nuestro pueblo. Por lo tanto, son momentos duros, difíciles para la inmensa mayoría del pueblo trabajador que está viviendo condiciones mucho más duras, más dramáticas que las que vivía hace un tiempo, difíciles para los jubilados, difíciles para el pequeño y mediano comercio, difíciles por el deterioro que está sufriendo el sistema educativo, difíciles porque además de todo esto estamos viviendo un fracaso muy rotundo con respecto a las cuestiones de seguridad, pero que nos tienen que permitir estos tiempos difíciles, lejos de elegir el camino de la resignación, elegir el camino de la reconstrucción de la esperanza. La reconstrucción de la esperanza requiere programa, requiere propuesta, requiere iniciativa, requiere reivindicación, requiere unidad de las fuerzas sociales y políticas de nuestro pueblo, requiere propuesta y requiere coraje. Estas columnas pretenden servir para eso, para incrementar el intercambio con nuestro pueblo y para que los tiempos que vienen sean tiempos donde se abra la esperanza. Nos vemos la próxima semana.